Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de psicología espectral y continuamos viendo esta serie de Sigmund Freud. Esta serie ya la empecé hace mucho tiempo en TikTok, pero por el formato de los videos de esta plataforma, un libro se puede dividir en muchas partes y luego esto hace tedioso la obtención del conocimiento, ¿no? Entonces lo que trato de hacer aquí en los videos de YouTube es darte la información en un solo video. Bueno, antes de comenzar como tal, me gustaría comentarte que por cuestión de tiempo, estos videos yo no los puedo editar. Es decir, van a ser videos que van a salir así, de forma corridita, y por ende pido disculpas si me llego a equivocar, si me llego a trabar, o bien si se escucha algún ruido del exterior que yo no pueda controlar. Obviamente trataré de que esto pase la menor cantidad de veces posibles, pero en algún momento va a pasar sin dudar alguna. Eh, Vamos a ver un texto que lleva por nombre Estudio comparativo de las parálisis orgánicas e histéricas. Eh, hay que dar varias cosillas, hay que decir varias cosillas antes de empezar a ver este texto. La primera es que Freud lo va a escribir con la información disponible en ese momento. Estoy seguro que si a lo mejor Freud tuviera la información que hay en el 2022 respecto a estos temas, el texto hubiera sido de una forma totalmente diferente, o bien a lo mejor nunca lo hubiera escrito. Es importante tener eso en cuenta porque luego queremos criticarlo con información que se tiene en el 2022. Obviamente Freud pues no tenía esa información disponible. Entonces es importante recalcar eso. La segunda cuestión es que este estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas histéricas comienza con una duda. Eh, una duda que tiene que ver con que obviamente, al ser una parálisis orgánica, hay alguna parte física afectada, una parte que se puede notar, una parte que se puede ver, una parte que quizá podríamos aventurarnos decir se puede operar. Él se da cuenta cuando trata con sus pacientes que hay pacientes que están paralizados pero que no tienen una lesión orgánica, algo que no se está viendo, algo que no es físico, hablando de que está afectando al cerebro, algo por el estilo. Y él se pregunta que por qué si no hay nada que esté provocando aparentemente esta parálisis, porque su paciente está paralizado. Y con esta duda comienza a escribir este texto publicado en 1893. Recordándote que para estos videos de Sigmund Freud me estoy basando en una edición que publica la editorial Biblioteca Nueva. Esta editorial publica esta edición de obras completas a través de 3 tomos. Nosotros estamos en el primero y apenas estamos en el segundo texto. Dice así entonces el estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas, publicado en 1893. Y nos dice entonces que va a haber 2 clases de parálisis motrices. Cabe mencionar que estas 2 clases son totalmente orgánicas. Y la primera es la periférico-espinal. La característica principal de esta parálisis periférico-espinal es que va a ser detallada. Cada músculo, incluso cada fibra muscular, puede quedar paralizado individual y aisladamente. A esta parálisis Freud le va a dar el nombre de parálisis de proyección porque la periferia es proyectada punto por punto y elemento por elemento en la sustancia gris de la médula. Este va a ser el nombre con el que Freud se va a denominar a la parálisis periférico-espinal, parálisis de proyección. En la segunda clase de parálisis motriz es la parálisis cerebral. Su gran característica, y que la diferencia de la primera, es que va a ser una parálisis conjunta. Jamás se va a limitar a afectar individualmente algún músculo o alguna parte del cuerpo. Es decir, aquí en la parálisis cerebral, y es un ejemplo muy burdo, pero para que se entienda, en la parálisis cerebral va a verse afectada toda la mano, toda la mano. En la parálisis periférico-espinal o de proyección, lo que va a suceder es que el dedo puede quedar paralizado, pero toda la mano puede seguir teniendo movilidad. Eso a grandes rasgos, ¿no? Y para que se entienda un poquito mejor lo que Freud nos comenta aquí. La parálisis cerebral, Freud le va a dar el nombre de parálisis de representación. Y entonces, con todo esto, nos dice lo siguiente. La histeria no simula jamás las parálisis periférico-espinales y de proyección. Las parálisis histéricas comparten tan solo las características de las parálisis orgánicas de representación. No aparece sometida a la regla de las parálisis cerebrales orgánicas de que el segmento periférico resulta siempre más afectado que el segmento central. ¿A qué se refiere Freud con esto? Bueno, en la parálisis cerebral
se va a dar cuenta, bueno, hay que aclarar dos cosas antes que esto. Primero, Freud nos dice que la parálisis histérica se va a parecer, o mejor dicho, comparte las características de las parálisis cerebrales o de las parálisis de representación, como él la denominaría. La segunda es que en la parálisis cerebral, pues lo que se va a ver afectado siempre es la parte más alejada de la parte central del cuerpo. Es decir, la mano siempre va a aparecer paralizada antes que el hombro. Eso es lo que pasa normalmente, o lo que pasaba con el conocimiento que se tenía hasta ese entonces, con la parálisis cerebral. Freud se da cuenta que sus pacientes están paralizados del hombro más que de la mano, rompiendo así la regla de la parálisis orgánica cerebral. Y entonces continúan diciendo esto con diferentes palabras. En la histeria, el hombro o muslo puede aparecer más paralizado que la mano o el pie. En este importante sentido, la parálisis histérica es, por así decirlo, intermedia entre la parálisis de proyección y la parálisis de representación orgánica. Si no posee todos los caracteres de disociación y aislamiento propios de la primera, tampoco se halla sujeta a las estrictas leyes que rigen la parálisis cerebral. Y este es un ejemplo perfecto de lo que es Freud, ¿no? Freud tiene una bibliografía bastante amplia y por ende se llega a equivocar en muchas ocasiones. Pero también en muchas de estas ocasiones él corrige estos errores cuando se da cuenta de ellos, ya sea en el mismo texto o en textos posteriores. Hay otras ocasiones en las que no se da cuenta de su error y nunca lo corrige, pero otros autores sí lo corrigen y de hecho, gracias a esta corrección de errores, pues surgen diferentes ramas de la psicología, ¿no? O algunas de ellas, obviamente no todas. Y hay otras ocasiones, que la verdad es la mayor parte de su obra, Freud intuye bastante bien por dónde puede venir la afección, o mejor dicho, el origen de ciertos problemas emocionales, ciertos problemas afectivos, como puede ser la histeria, la neurastenia, la angustia, el cómo afectan, el cómo se desarrollan, etcétera, etcétera, mejor dicho. Y pues toda su investigación se dedica a eso y tarde o temprano su investigación le da la razón. Entonces son las cosas que llegan a pasar con Freud. Y es importante mencionar esto porque yo creo en lo personal que Freud es uno de los autores que se tiene que leer de forma completa si se quiere dar una correcta opinión de él. Porque hay muchos autores o hay muchos críticos de Freud que se quedan con la idea de un solo Freud, por así decirlo. Se quedan con lo que dijo, por ejemplo, en 1900 y no se dan cuenta que en 1918 quizá en un texto corrige todo lo que dijo en un texto de 1900, pero ellos no se toman la tarea de leer este texto de 1918, ¿no? Estoy dando solamente ejemplos, no es que haya pasado así, pero que critican a un Freud de 1900 cuando en 1918 ya era otro o ya eran otras ideas las que predicaba. Pero bueno, eso solamente como un detalle cultural general, por decirlo así. Y que hay que tener cuidado de que eso no ocurra con Freud. Cuando hablemos de Freud, mejor dicho. Pero bueno, regresando entonces a este texto, lo mencioné, todo esto anterior que te dije lo mencioné por una cosa, y es que al principio del texto Freud nos dice, la histeria no simula jamás las parálisis periférico-espinales y de proyección. Las parálisis histéricas comparten tan solo los caracteres de las parálisis orgánicas de representación. Y más tarde corregiría lo que va a pasar, te digo, muchas ocasiones con Freud, y complementaría esta información diciendo, en este importante sentido, la parálisis histérica es, por así decirlo, intermedia entre la parálisis de proyección y la parálisis de representación orgánica. Si no posee todos los caracteres de disociación y aislamiento propios de la primera, tampoco se halla sujeta a las estrictas leyes que rigen la parálisis cerebral. A todo esto va a complementar lo siguiente. La parálisis histérica es entonces una parálisis de representación, pero de una representación especial cuya característica falta ya por hallar. La histeria es una enfermedad de manifestaciones excesivas que entraña una tendencia a producir sus síntomas con la mayor intensidad posible. Y aquí me voy a tener un momento porque este postulado, este pequeño postulado de que la histeria es una enfermedad de manifestaciones excesivas que entraña una tendencia a producir sus síntomas con la mayor intensidad posible, va a ser uno de los grandes postulados que Freud va a desarrollar a lo largo de toda su bibliografía, siendo el texto más importante estudios sobre la histeria. Pero este pequeño postulado lo vamos a ver planteado en muchos textos posteriores a este. Entonces es bien interesante cómo ya empieza a encontrar y empieza a conectar todo. Y lo vamos a ir viendo poco a poco conforme vayamos avanzando con sus libros. Pero bueno,
Solamente era comentarte eso. Siguiendo con este texto, nos dice: la parálisis histérica es de una limitación exacta y de una intensidad excesiva. En la parálisis histérica puede haber una parálisis absoluta, pero permanecer limitada. Esto a qué se refiere es que, a lo que se refiere es que en la parálisis histérica a lo mejor se va afectado el hombro, ¿no? Se va a ver sumamente afectado y va a ser sumamente notorio que está afectado el hombro, cosa que en la parálisis orgánica no pasaría. Pero va a ser de una limitación exacta porque esa parte del cuerpo paralizada se vio envuelta en un hecho de alto valor afectivo para la persona, que normalmente es un valor afectivo negativo, ¿no? Que podríamos decir como trauma, se ve envuelto en un trauma esta parte del cuerpo y por ende queda paralizada porque no se pudo descargar esa energía que vino de este hecho y no se pudo descargar adecuadamente. De hecho, al final de este texto, Freud va a decir algo parecido a lo que yo te estoy diciendo. Y entonces es bien importante tener en cuenta eso, porque Freud nos diría lo siguiente: afirmo yo que la lesión de la parálisis histérica debe ser completamente independiente de la anatomía del sistema nervioso. Al final de cuentas, la histeria se comporta como si la anatomía no existiese. Esto es bien importante porque, y creo que es lo que le da la razón de escribir este texto, porque se da cuenta que la histeria, la parálisis histérica, no va a respetar la anatomía, no va a respetar ningún tipo de regla, no va a respetar ningún tipo de ley conocida hasta ese momento, en el sentido del que ya te he hablado, de que va a afectar primero una parte, la parte más pegada a la parte central del cuerpo, como lo puede ser el hombro, como lo puede ser el muslo, en vez de afectar a la parte más alejada. Esa es la primera regla que rompe y que le llama la atención a Freud, y después ya rompería algunas otras que aquí yo no menciono porque sería meternos en muchos detalles que a mí no me gustaría meterme, ¿no? En primera porque no tengo el conocimiento para hablar totalmente de ellos, y en segunda porque sería hasta cierto punto tedioso. Pero bueno, continúa diciendo: la lesión en la parálisis histérica va a ser una lesión funcional o dinámica, entendida como la alteración de una función o un dinamismo o alteración de una propiedad funcional, es decir, la disminución de la excitabilidad de una cualidad fisiológica, sea por una alteración, por ejemplo, de la concepción o idea del brazo, o una abolición de la accesibilidad asociativa de la concepción del brazo. En todos los casos de parálisis histérica se comprueba que el órgano paralizado o la función abolida se hallan en una asociación subconsciente producida provista, mejor dicho, de un gran valor afectivo, y se puede demostrar que el brazo queda libre en cuanto dicho valor afectivo es hecho desaparecer. Y volvemos a lo que ya te he dicho o lo que te mencioné anteriormente, de que la parte paralizada en la parálisis histérica fue paralizada porque se halló en un hecho que supuso un gran valor afectivo para la persona. A lo mejor una idea burda, muy general para que se entienda esto, es cuando te dicen, cuando conoces a tu estrella favorita, quizá a tu personaje favorito, no sé, ¿no? A tu actor favorito, y te dice, lo toca, ¿no? Te saluda de mano, y normalmente se hace el chiste de: ah, ya no te laves esa mano, ¿no? Algo así pasa con la parálisis histérica. Se vio envuelta en un hecho, en un evento de gran valor afectivo para la persona, y esta parte paralizada de a lo mejor saludar a esa persona, pues le causa la idea de ya no se tiene que usar este brazo, ¿no? Eso sería un ejemplo muy burdo, muy general, pero que ayuda para ejemplificar esta parte. Y nos dice, y va a concluir de esta forma este texto, que todo suceso, toda impresión psíquica se haya provisto de cierto valor afectivo, del cual se libertó el yo, bien por medio de una reacción motriz, bien mediante una labor psíquica asociativa, y si el individuo no quiere o no puede poner en práctica estos medios, el recuerdo de la impresión de que se trate adquirirá la importancia de un trauma y se constituirá en caso de síntomas permanentes de histeria. La imposibilidad de la eliminación se pone cuando la impresión permanece en lo subconsciente. Esto es bien importante porque vamos a rescatar dos cosas de esta conclusión. La primera es que para esta época Freud todavía no usaba el término de inconsciente o consciente, usaba el término subconsciente, que después va a ir
puliendo hasta llegar a utilizar el término inconsciente. Y es bien importante, mejor dicho, es muy bonito ver esta evolución, cómo se va dando del término subconsciente a lo inconsciente. Eso es un dato cultural que a mí me gusta mucho, pero el que realmente tiene importancia es esto, que expresemos. La única forma en la que podemos ayudar a nuestro organismo a liberarse de todas estas cargas afectivas con las que vamos cargando, ¿no? Valiendo la redundancia, en nuestra vida cotidiana, es expresándolas. Y aquí ya nos da dos formas de lidiar con ellas, de expresarlas. La primera es la reacción motriz. Y esto, para que se entienda, se da de la siguiente forma. Algo me duele, algo pasó que me dolió en mi cuerpo, ya sea por un golpe, algo interno, y yo grito, ¡ah! ¿No? O sea, liberando a esta energía. ¡Ah, no! Digo una grosería, alguna expresión corporal acompañada con este grito, no sé, cualquier cosa. Todos tenemos diferentes formas de expresar cuando algo nos causa dolor o malestar. Pero hay una reacción, y esta reacción ayuda a que el organismo libere esa carga. Si a mí me pegaran, si me surgiera un dolor interno a lo mejor, y yo no expresara ese dolor, sería como guardar toda esa energía. Esa energía se contiene, pero esa energía no desaparece. Esa energía va a seguir funcionando adentro de mí, provocando ansiedad, angustia, demás cuestiones, ¿no? Entonces, por eso Freud nos habla de la importancia de expresar. Aquí apenas lo empieza a esbozar, pero más tarde en su bibliografía nos dará la importancia de estar expresando constantemente. El otro tipo de solución que nos propone es la elaboración psíquica asociativa. Es decir, cuando algo nos molesta, ¿no? Y que una persona haya hecho algo que nos molesta, a lo mejor no le expresamos en ese momento a la persona, oye, lo que hiciste me molestó, oye, cálmate, no, oye, tranquilo, eso no me está gustando, no me está gustando la forma en que estás actuando conmigo. Y no lo decimos en ese momento, pero más tarde, a llegar a casa, decimos, a ver, el por qué me molestó, por qué me molestó esto que dijo, por qué me molestó esto que hizo. Y lo empezamos a trabajar eh, en, en nuestra mente, por decirlo así. Y esto ayuda a que la energía se libere hasta cierto punto. Obviamente, la causa más eficaz, o mejor dicho, la manera más eficaz de eliminar la energía que se produce de cierto evento es eliminarla al momento, es decir, expresar al momento lo que se está sintiendo. Pero bueno, de esta forma concluye Freud este texto que fue publicado en 1893 y que lleva por nombre Estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas. Déjame saber en la caja de comentarios qué te pareció. Agradecería que compartieras el contenido, ya que pues a mí me gusta estar hablando. A lo mejor no soy el mejor orador, a lo mejor todavía cometo muchos errores, pero me gusta compartir toda esta información respecto a la psicología, no solo de psicoanálisis. Sí que ahorita estamos hablando de Freud, pero así como publico textos de Freud, también voy a publicar textos que tienen cierta fama dentro de la psicología, como puede ser El arte de amar, de Eric Fromm, Yo, hambre y agresión, de Fritz Perls, en fin. Hay bibliografía, hay una amplia bibliografía para hablar de ella dentro de la psicología, ¿no? Entonces, pues, déjame saber en la caja de comentarios qué te pareció, qué opinas de este Freud de 1893, qué opinas de este contenido, de este texto, no sé. Cualquier duda, cualquier comentario, déjalo en los comentarios. Yo seré feliz de leerlos. Muchas gracias por ver. Y también te voy a dejar mis redes sociales. Tengo Facebook e Instagram, ahí solamente publico imágenes con relación a la psicología que creo pueden llegar a ser de utilidad. En TikTok, pues es la plataforma que más uso, es la plataforma donde más publico. De hecho, ahí ya vamos en la parte número 105, y es decir, ya vamos con estudios sobre la histeria. Ahí en TikTok, por si te quieres dar una vuelta. Y no solamente hablamos de Freud ahí, sino también de la famosa serie El Camino, que es mi trabajo personal, ¿no? Que es esta parte de leer libros que van asociados y que ayudan, o que la meta es llegar a un desarrollo personal lo más elevado posible. Pero bueno, esa ya encontrarás videos aparte, ¿no? Pero bueno, déjame saber en la caja de comentarios qué te pareció todo esto. Mi nombre es Daniel Jasso y muchas gracias por ver y soportar este video sin edición. Nos vemos.